Y a raíz de la crisis sanitaria, la Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES a abrir un proceso extraordinario de devolución de excedentes a todos sus afiliados. ¿Cómo y cuándo se pagarán dichos dineros? ¿A quién beneficia? Para despejar estas dudas nos acompaña el Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Superintendente, bienvenido a TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Lo primero importante, Superintendente, 48.000 millones de pesos en devolución. Lo decíamos en la presentación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, Andrés, efectivamente lo que hicimos nosotros como superintendencia fue recoger una muy buena idea que nos pareció que fue iniciada a través de una moción parlamentaria por el diputado Jürgensen y patrocinada por otros diputados. A nosotros se nos invitó a la Cámara de Diputados y vimos ahí la discusión en concreto de constitucionalidad, etcétera, tramitación. Y con el equipo jurídico de la superintendencia quisimos ver cómo podíamos facilitar la labor legislativa y creemos que este trabajo en conjunto finalmente es muy fructífero. Nosotros encontramos el espacio de hacerlo por vía regulatoria de la superintendencia y sacamos una regulación que es prácticamente la réplica del proyecto de ley y que va a disponer u ordenar que las ISAPRES tienen que hacer este reintegro de los recursos que tengan acumulados por concepto de excedentes al 30 de junio del 2020 y el plazo de devolución máximo es al 30 de septiembre del 2020. Una pregunta que es súper recurrente en este caso y sucede todos los años y le aseguro que se la hacen siempre. La diferencia entre excedente y exceso. Y los excedentes, que la forma de devolución ha cambiado el último tiempo. Antes solamente eran prestaciones médicas y en medicamento, ahora en plata. Correcto. Los excedentes se generan cuando el 7% de cotización obligatoria es superior al valor del plan de salud. Es decir, mi plan es más barato que lo que la ley me obliga a cotizar. Esa diferencia en dinero se llama excedente y va a una cuenta individual que mantienen las ISAPRES y que efectivamente hasta antes de la dictación de la ley 21.173 el año pasado, las personas solamente podían hacer uso de eso para pagar prestaciones, algunas consultas médicas y lo que es muy sabido que es para poder comprar medicamentos u otros productos en las farmacias con las que tenía convenio la ISAPRE. Ahora, a través de esta ley, se ordenó el reintegro de los excedentes acumulados, es decir, todos los que estaban hacia atrás, proceso que terminamos en marzo del 2020 y ahora, bueno, considerando también la situación en que estamos y sabemos que las familias están fuertemente afectadas y quisimos ver cómo poder aportar con un grano de arena que va a permitir quizás ayudar en algo. Es mejor que esos recursos estén en poder de las familias y por supuesto no en manos de la ISAPRE, sino que las personas puedan destinar para su necesidad o para lo que lo requieran. ¿Esto se deposita automáticamente? ¿No hay que hacer mayor trámite? ¿Hay que entregar algún dato a la ISAPRE? No sé, alguna cuenta bancaria. ¿Cómo se hace el trámite, superintendente? Bueno, efectivamente, Andrés, es muy importante que las personas sepan que no tienen que hacer ningún trámite para exigir este reintegro. Es una obligación de la ISAPRE el contacto con sus afiliados. Lo importante sí que los afiliados se informen, porque nosotros le exigimos a cada ISAPRE que nos diga qué día exacto van a proceder al reintegro, como plazo máximo 30 de septiembre, y lo recomendable es que las ISAPRES tengan actualizados sus datos, es decir, su domicilio, de preferencia, ojalá alguna cuenta RUT, cuenta Vista, corriente, etcétera, donde puedan preferir la transferencia. Nosotros vimos en el primer reintegro que obviamente se prefirió la transferencia electrónica como un mecanismo. Ahora bien, quienes no puedan o no tengan esa posibilidad, también las ISAPRES mantienen convenio con unas instituciones bancarias y les enviarán el documento, que puede ser un cheque u otro mecanismo de pago, a su domicilio. Superintendente, lo quiero llevar a otro tema de la contingencia. Desde mañana, en el informe diario que entrega el Ministerio de Salud, se van a incorporar más información sobre contagios, casos probables. Esto sin el PCR correspondiente, de acuerdo a nuevos protocolos de la autoridad sanitaria. ¿Cómo va a funcionar la cobertura de salud al no tener el PCR positivo? ¿Cómo esa persona puede gozar, entre comillas, de una cobertura como una licencia en el caso de ser un caso probable? Bueno, las coberturas partamos las coberturas de prestaciones médicas, están establecidas en el plan de salud. Algunas ISAPRES han ido un poco más allá, en lo que es la cobertura del PCR propiamente tal. Nosotros hemos visto coberturas de sobre el 90%. En materia de licencias médicas, existen, y fueron normadas así por el Ministerio, 4 tipos de licencias médicas. Hemos visto, al menos en ISAPRE, que nosotros estamos fiscalizando constantemente,
que la tasa de rechazo o reducción de licencias médicas disminuyó bastante en relación a lo que se hizo en un principio. Recordemos que en un principio esta superintendencia obligó a la ISAPRES también que frente a un COVID positivo no discutieran de ninguna forma, y eso se hizo, se fiscalizó y se pagaron esas licencias. En el caso de un caso probable. Y ahora no debería existir problema en ese. Así es, en el caso del probable, digamos, esos son los casos que son determinados o que pueden ser o contacto estrecho. También está la licencia médica que es a la espera del resultado de examen, y eso también está normado. Bueno, en este caso, si alguna persona tiene algún problema con la licencia médica, hemos tenido información al menos que la CONPIN ha ido corrigiendo esa situación en los casos en que han tenido y está operando de mejor forma la renovación de la licencia en los casos en que el examen o el resultado del examen se ha extendido por más tiempo. Además, una muy buena medida, dado que hasta ahora las licencias por contacto estrecho estaban siendo emitidas únicamente por los médicos de la Seremi de Salud, que está la estrategia de que los médicos de atención primaria también puedan emitir esas licencias, lo cual va a permitir sin duda un mejor flujo y una mayor protección, digamos, a las personas que estén en esa condición. ¿A su juicio debería operar de la misma forma, con la misma velocidad, aceptación también, como en el caso de los PCR positivos, los probables? Sí, yo siento que están haciendo todas las instituciones los esfuerzos más grandes. Tenemos un nivel de casos, un nivel de exámenes también altísimo en nuestro país. Un aspecto positivo que ha tenido en enfrentar esta pandemia es precisamente la gran cantidad de testeos que hace. Y obviamente se producen estos problemas porque las personas tienen la incertidumbre, ¿cierto? O tienen también el temor de no tener el respaldo para poder justificar su ausencia, pero se están haciendo los máximos esfuerzos en coordinaciones. Y lo bueno que el Ministerio de Salud ha tenido esta flexibilidad de ir normando el tema de licencias médicas dependiendo de la necesidad. Ahora sabemos que frente a esta gran cantidad siempre puede haber algún inconveniente, pero ahí están los organismos que tienen que operar para poder corregir eso. Superintendente, ¿cuál es la evaluación de la respuesta del sistema privado de salud ante esta pandemia? Sobre todo la información que surgió esta semana, ya de varias clínicas decían que estaban al tope, ya prácticamente no podían seguir creciendo en términos de camas UCI, camas UTI. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a eso y también la respuesta a esta unificación del sistema público con el privado? Bueno, hubo una meta que el gobierno le impuso al sistema privado. Recordemos que estamos hablando de un sistema integrado de salud entre el público y privado. Nosotros como superintendencia estuvimos fiscalizando, es decir, todas estas camas que el sector privado dijo que iba a tener o que había crecido. Nosotros como superintendencia fuimos en terreno a constatar cómo estaba funcionando eso y efectivamente el sistema privado ha funcionado. Es innegable que estamos en una situación compleja. El sistema sanitario afortunadamente ha pasado sus límites y ha sabido ir un paso adelante, es decir, en la medida que han aumentado los niveles de contagio o los niveles de gente que ha requerido hospitalización con respaldo ventilatorio, el sistema privado, en este caso porque me pregunta, ha respondido y ha aumentado camas. Es un monitoreo constante el que estamos haciendo de ver mayor espacio, se están adquiriendo nuevos ventiladores. Hay un tema de gestión acá no solamente se gestionan ventiladores, hay temas complejos relacionados con el recurso humano calificado para operar ventiladores, hay también temas complejos relacionados con los insumos médicos, con los fármacos, es decir, hay toda una maquinaria que está constantemente revisando y viendo. Además, el Ministerio de Salud tiene la unidad centralizada de gestión de camas, donde está viendo en qué cupo, con criterios clínicos, etcétera. Sabemos que la situación es compleja, pero hasta ahora el sistema sanitario ha podido responder, el sistema privado también. Ahora nosotros, como superintendencia también, además de fiscalizar, estamos siempre viendo espacios regulatorios, cómo poder mejorar las condiciones, cómo poder ayudar, y eso estamos mirando constantemente. Superintendente de Salud, Patricio Fernández, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y TVN. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, Andrés, que esté muy bien, buena tarde.